Nagel, que son pistolas, ven. Eso que están escuchando son disparos y son las protestas contra la reelección de Nicolás Maduro en Venezuela, que resultaron en al menos 2 muertos y 46 detenidos debido a la represión de las fuerzas de seguridad. El número de muertos aumenta hoy. Ramsés Izarra, de 30 años, fue baleado durante una manifestación en Maracay, mientras que el periodista Jesús Romero, de Código Uribe, sufrió una herida en la pierna. Debemos buscar la manera de que se respete las elecciones. El pueblo venezolano... Esto sucedió frente a la sede de las Naciones Unidas en Caracas, epicentro de esta gran manifestación en contra del fraude en la elección de Nicolás Maduro. La protesta, organizada por la coalición opositora, contó con la participación de la líder María Corina Machado y el candidato Edmundo González Urrutia. La nueva página web creada por la oposición venezolana, liderada por María Corina Machado, colapsó horas después de su lanzamiento, aparentemente tras un ciberataque respaldado por el régimen de Nicolás Maduro. La plataforma tenía el objetivo de mostrar las actas de votación recolectadas por sus testigos y permitir su comparación con los resultados presentados por el Consejo Nacional Electoral, los cuales aún no se han publicado y enfrentan dudas a nivel nacional e internacional. Y el régimen de Nicolás Maduro secuestró al dirigente opositor Frede Superlano en Caracas. Esto según un video difundido por el partido Voluntad Popular. Su detención ocurre en un contexto de creciente tensión política y represión en Venezuela. ¡Ey, ey! ¡Suéltalo! 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 ¡A la bola de la dictadura! ¡Estamos grabando! ¡Van a ir todos muertos, hijo de... ¡Estamos grabando! La venganza es dulce, les queda poco tiempo, hijo de... ¡Hijo de... ¡Choros en... ¡Secuestraron a alguien! ¡Secuestraron a alguien! Superlano ganó en el 2021 las elecciones regionales en Barinas y vio cómo se anulaba su victoria bajo cuestionadas circunstancias, a pesar de estar habilitado para competir. En medio de la represión contra opositores en Venezuela, se ha emitido una orden de detención contra María Corina Machado, acusada de supuesta complicidad en un ataque cibernético contra la autoridad electoral. Esta medida parece ser parte de un esfuerzo por limitar la influencia de la destacada líder opositora, intensificando la crisis política en el país. El fiscal general Tarek William Saab informó que más de 700 personas han sido detenidas en las protestas, que resultaron en la muerte de un oficial y en 48 heridos entre militares y policías. Quiero dar una cifra preliminar que puede crecer en el transcurso del día. Hasta el momento hay 749 de estos delincuentes detenidos, que ya estamos precalificando a varios de estos detenidos los delitos como instigación pública, obstrucción de vías públicas, instigación al odio, que se castiga severamente en este país, resistencia a la autoridad y en los casos más graves, terrorismo. Y a todos obviamente se les está dictando privativa de libertad. Y precisamente para ponernos al tanto de todo lo que está sucediendo en Venezuela, pasamos directamente con el periodista Gustavo Azócar, quien se encuentra en Táchira. Gustavo, bienvenido. Hace unos días conversábamos con usted y nos decía que la victoria de la oposición sería un hecho, pero hoy nuevamente Nicolás Maduro insiste en que ganó las elecciones. Hay una fricción muy grande en estos momentos en Venezuela. ¿Cuál es el panorama que usted vislumbra a partir de hoy para su país? Gracias por la invitación. La situación de Venezuela en este momento luce bastante complicada, sobre todo luego de los resultados dados a conocer por el Consejo Nacional Electoral la madrugada del lunes. Unos resultados que, como ustedes mismos han visto, están siendo cuestionados por gran parte del mundo libre y del mundo democrático,
y no están siendo reconocidos por una gran parte muy importante del mundo libre y el mundo democrático. Todo comienza precisamente con un boletín que a todas luces no refleja la verdad de ocurrido el domingo 28 de julio. Ese boletín que leyó el presidente del Consejo Nacional Electoral, según lo dijo Enrique Márquez, quien fue vicepresidente del Consejo Nacional Electoral y fue candidato también a estas elecciones, ese boletín ni siquiera salió de la sala de totalización del Consejo Nacional Electoral. Nadie sabe de dónde salió ese boletín. Pero lo más grave es el tema de las actas. No han sido difundidas por parte del Consejo Nacional Electoral las actas que respalden ese primer boletín emitido la madrugada del lunes. El Consejo Nacional Electoral emitió un solo boletín la madrugada del lunes y ya hoy es martes, casi que en la noche, y no han vuelto a emitir el boletín 2 ni el boletín 3. Precisamente, ni el boletín 4, Gustavo, queremos hablar de hoy, del martes en la noche, de lo que está pasando ahora, de lo que está sucediendo en este momento. Evidentemente el régimen está subiendo a la parada, está hablando de detención de María Corina, está hablando de que los colectivos chavistas, estos tan peligrosos, especie de paramilitares, bajen a tomar las calles. ¿Cómo es la situación que usted ve para las próximas horas en Venezuela con esta situación de que pudieran arrestar a María Corina? Lo que a mí me parece un absurdo político para el régimen, pero bueno, es lo que están diciendo. Sí, leí lo que publicó un colega periodista con relación a una supuesta orden de detención contra María Corina, pero hasta esta hora yo no tengo en mis manos, en mi poder, nada que certifique que esa orden realmente existe. Me parece muy temerario, pero excesivamente temerario por parte del gobierno de Maduro, una orden de detención contra María Corina Machado, que estoy seguro va a ser rechazada por todos los venezolanos y por todos los gobiernos del mundo. Obviamente, así como nos preocupa eso, también nos preocupa lo que está pasando en las calles de Caracas, en las calles de La Guaira, de Valencia, de Maracay, de Maracaibo, de San Cristóbal y de varias ciudades. La cifra de personas fallecidas a esta hora me informan que está llegando a 11 personas fallecidas, más de 84 personas heridas, 750 personas detenidas, acusadas de una serie de delitos que ya ustedes escucharon al fiscal hablando de ese tema. Colectivos paramilitares disparando en las calles de Caracas, como lo muestra ese video, disparando armas de fuego, incluso frente a la autoridad, frente a la policía, frente a la Guardia Nacional. Obviamente este ambiente y este clima es muy peligroso y el principal responsable de todo esto es el gobierno. Gustavo, el que controla a esta gente es el gobierno. Usted pudo ver las protestas ayer, pudo ver las de hoy. En comparación un día con el otro, ¿ha sido más violento hoy que ayer? ¿Y qué puede esperar para mañana? ¿Va a atenuar la situación? Sí. ¿O seguiremos viendo esta violencia que resurge? En la medida en que avanzan las horas, la violencia aumenta, la agresividad aumenta, aumenta el grupo de colectivos paramilitares en las calles, aumentan los atropellos, aumenta la violación de derechos humanos, aumentan los muertos, aumentan los heridos, aumentan los detenidos. Hoy se llevaron a Freddy Superlano, dirigente político de Voluntad Popular. Y este es el ambiente y el clima que le conviene al gobierno, porque el gobierno está hablando de un supuesto golpe de Estado. Aquí no hay golpe de Estado. Los golpes de Estado lo dan los militares y ya los militares se manifestaron a favor de Maduro. Aquí lo que hay es un pueblo en la calle reclamando las actas, diciéndole al Consejo Nacional Electoral que diga la verdad, que muestre las 30.000 actas, que muestre los supuestos 5 millones de votos que sacó Maduro, como lo ha mostrado María Corina Machado, que publicó incluso una página web con el 73% de las actas, donde se demuestra claramente que Edmundo González Urrutia ganó la elección presidencial del domingo. Gustavo, precisamente se habla de que van a seguir ejerciendo presión contra el pueblo venezolano a través de la gasolina, a través de la internet. ¿Qué tan real es esto? ¿Se está dando ya este fenómeno? Estamos observando en algunas ciudades del país, comienzan a observarse colas, filas,
frente a estaciones de servicio porque comenzó a circular el rumor de que supuestamente iba a haber algún tipo de dificultad para obtener combustible. Observamos que en algunas ciudades del país hoy se produjeron cortes de energía eléctrica. Recibimos reportes de algunos estados de los Andes venezolanos con dificultades para obtener gas doméstico. Es decir, en la medida en que se torna ingobernable el país por lo que está pasando y por lo que está ocurriendo, obviamente vamos a tener muchos más problemas con los servicios públicos fundamentales, pero creo que lo más importante es no perder el foco de lo importante aquí. ¿Qué es lo importante aquí y por qué se ha presentado esta crisis en Venezuela? Esta crisis en Venezuela tiene su raíz en un resultado electoral que dio el Consejo Nacional Electoral y que no se compadece con lo que ocurrió el domingo 28. Por supuesto. Y en la negativa del Consejo Nacional Electoral de entregar, como se lo han pedido todos los gobiernos del mundo, las actas. Si publican las 30.000 actas, allí podremos saber la verdad de lo que pasó. Peras al olmo, mi estimado Gustavo Azócar. Yo creo que peras al olmo. Lo asombroso es que comparado con este consejo con esta autoridad electoral de Venezuela, Tibisay Lucena parecía una científica. Al menos daba más datos cuando daba sus partes. Muchas gracias por estar con nosotros y estaremos con usted muy pronto para saber cómo continúa esta crisis en Venezuela. Nosotros seguimos con más. Gracias. Buenas noches, gracias. Buenas noches. Y precisamente, continuando con el tema venezolano, ha suspendido desde el 31 de julio los vuelos comerciales a Panamá y República Dominicana, afectando aún más la limitada conectividad aérea del país. La medida responde a la presunción de uso indebido de la aviación civil. Esta suspensión impacta en los enlaces con Estados Unidos, dado que estas rutas son clave. La decisión coincide con una creciente preocupación internacional sobre las elecciones presidenciales en Venezuela y el rechazo del gobierno a las críticas de varios países. El Kremlin, nos vamos a Moscú, instó a la oposición venezolana a cerrar sus protestas contra la reelección del presidente Nicolás Maduro, considerado un importante aliado de Rusia. Y advirtió contra cualquier intervención externa en el proceso. Veamos. Rusia pidió el martes a la oposición en Venezuela que deje de manifestarse contra la reelección del presidente Nicolás Maduro. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, afirmó que la oposición no quiere aceptar su derrota y que Moscú considera que debe hacerlo. Numerosos países, incluidos 9 latinoamericanos, han cuestionado los resultados de las elecciones. Rusia, sin embargo, respaldó a Maduro y su presidente, Vladimir Putin, lo felicitó el lunes por su victoria. Peskov reclamó el martes que los intentos de influir en la situación dentro de Venezuela no sean instigados por terceros países y que Venezuela esté a salvo de cualquier injerencia exterior. La cuestionada reelección de Maduro desencadenó protestas dentro de Venezuela que han sido reprimidas por las fuerzas del orden y en las que, según una ONG local, ha muerto una persona. Venezuela en el ojo del ciclo. Nosotros hacemos la primera pausa, pero al regresar, los cubanos desde la isla opinan sobre el robo electoral ocurrido en Venezuela. Y también al volver, ¿cómo se preparan nuestras ciudades para garantizar el regreso a clases? Se lo contamos aquí en Mega TV, donde se decide la política y, por supuesto, en su programa, Los Implicados. Ya volvemos.